Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios, en imagen empresarial. Son las 6 de la mañana, casi con 17 minutos. Esta mañana está con nosotros Kevin Luis Castro, analista económico en Monex. Kevin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Te agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar en tu programa. Al contrario, gracias por estar aquí. Hoy no hay mercados en Estados Unidos, pero los habrá a lo largo de la semana. Comienzo por ahí, qué es lo que tenemos que observar en Estados Unidos y luego en México en cuanto a los mercados de capital. Sí, justamente esta semana tendremos una agenda económica sumamente robusta que definitivamente tendrá una incidencia importante en los mercados. Aquí en México, por ejemplo, hoy se publica la confianza empresarial, las remesas y la encuesta del sector privado de Banxico. Y mañana pues tendremos el reporte de inflación en Europa. Y por otra parte, el miércoles también se publicará la confianza del consumidor aquí en México y tendremos la publicación del Beige Book de la Reserva Federal, que pues va a ser sumamente importante para pues seguir confirmando este entorno de bajas en la tasa de interés por parte de la Fed que se espera que le inicie este mes. Y bueno, el jueves también tendremos datos importantes económicos de inversión fija y consumo privado local y la balanza comercial en Estados Unidos. Y ya para finalizar, creo que va a ser el dato más importante, las nóminas no agrícolas del mes de agosto en Estados Unidos. Y recordando que pues, el mes pasado tuvimos esta baja significativa en el reporte de empleo de Estados Unidos, que justamente fue el que abrió la puerta al recorte de tasas por parte de la Fed. Y bueno, si vemos un deterioro significativo, pues podríamos quizás evaluar un poco más la magnitud de este posible recorte. Claro. Ahora, ¿qué efecto estás viendo en términos de las empresas de tecnología, particularmente porque, pues por lo menos viendo algunos análisis, etcétera, se dice, oye, pues ya están muy caras en términos de múltiplos, de repente surge cierto miedo en cuanto a las valuaciones, particularmente las empresas que están vinculadas a la inteligencia artificial. ¿Observas o cómo están observando este factor? Sí, es un tema sumamente recurrente. Vemos, por ejemplo, que Nvidia, que se reportó la semana pasada ligeramente por encima de las expectativas de mercado, tanto en ingresos como utilidades. Vemos que se habla mucho de la capacidad que tiene esta empresa, porque es la referente en inteligencia artificial, considerando pues, su impacto y su tamaño en chips. Y se ha hablado mucho de si realmente estamos en, digamos, el porcentaje o el crecimiento que se está observando en las acciones corresponde con la capacidad que tiene esta empresa, particularmente en China, por ejemplo, se habla mucho de que las ventas que está teniendo pues son relativamente débiles o las provisiones no son realistas considerando este entorno de tensiones comerciales que se está teniendo con Estados Unidos. Y ante esto, pues otras empresas de igual forma, pues parece que se habla mucho de una posible burbuja. Pero bueno, nosotros estamos atentos, cautelosos al hecho de que digamos que eventualmente este crecimiento en la capacidad de chips o en la capacidad de la inteligencia artificial, pues se vea reflejado en un incremento en la productividad, que es básicamente lo que los mercados están esperando. Esta expectativa de que la productividad incremente de manera importante ante esta tendencia que está presentando, pues va a ser clave, ¿no? Porque ya hemos visto desde en años previos, ¿no? A finales de los 90 esta burbuja de los .com. De momento no decimos que está en un escenario similar, pero tendremos que eventualmente ver evidencia, ¿no? De que este crecimiento, esta capacidad tecnológica sí se va a reflejar eventualmente en un incremento de la productividad. Claro. Oye, me llama mucho la atención el contraste, ¿no? Porque mencionabas Nvidia, pues tuvo un crecimiento de 56% en utilidades, poco más de 50% en nube, etcétera. Y pues ahí vimos, ¿no? No le fue tan bien porque, bueno, la evaluación es alta. Pero luego estoy viendo a Alibaba que reportó y en Hong Kong sus acciones están remontando 19%. Sin embargo, por ejemplo, los ingresos crecieron apenas 2%, su negocio de nube es así 26%, pero es la mitad del ritmo de crecimiento de Nvidia. Sin embargo, el mercado pues las ve muy distintas, probablemente tiene que ver con la evaluación, pero no deja de ser interesante. Ya mencionabas los elementos que se publican esta semana del mercado mexicano. ¿Qué otro factor puede influir en México en términos de los mercados?
Bueno, también pues, en todas estas semanas previas pues, hemos estado hablando mucho de la tasa de interés de referencia de Banxico, todo este tema de los recortes, particularmente la encuesta del sector privado que se va a publicar hoy, pues va a ser relevante para analizar las expectativas de inflación de los agentes económicos, de los bancos y las corredurías. Hemos visto que esta se ha mantenido pues, elevada respecto al objetivo del 3% de Banxico y a pesar de que las expectativas de inflación pues, no están ancladas, y están, digamos que, pues muestran una tendencia alcista, particularmente en la inflación subyacente, pues a pesar de todo esto vemos que Banxico pues se muestra firme para continuar el ciclo de recortes a la tasa de interés de referencia. Ya vemos que pues al principio de los primeros 4 reuniones había recortado en 50 puntos base, y ahorita en la última reunión lo moderó a 25 puntos base ante este incremento en la inflación de mercancías y lo poco o lo lento que ha bajado la de servicios. Y esto considerando que su pronóstico implica que un menor crecimiento económico pues va a generar menores presiones inflacionarias a pesar de que no lo estamos viendo. Y en ese sentido, pues nosotros esperamos que pues Banxico siga pues, recortando la tasa a pesar de este entorno de riesgos al alza para la inflación. Claro, parecería que así va a ser. Kevin, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco la invitación. Gracias. Ahí escuchamos a Kevin Luis Castro, analista económico en Monex.